Les saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a invitarle a que ubique su atención en la lectura básica. Voy a tomar el libro de Apocalipsis. En el capítulo número 17, donde habla el Señor de esa denominación religiosa a la cual en su palabra le llama la gran ramera. Pero no, además le estoy mencionando así, pero no voy a hablar nada, creo, de ella hoy. Pero sí le pido el versículo 17, que es donde se habla de ella, junto con el capítulo 18 también se habla de ella. Pero tome usted el capítulo 17 y en su versículo número 14, le voy a pedir que lo lea junto conmigo. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Voy a bajar el sonido aquí y voy a leerlo a voz con ustedes. ¿Juntos? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse, gloria al Señor. Gracias a Dios por la oportunidad de tenerles un fin de semana más y estar juntos alabando y glorificando al Señor. Mire, también nuestra hermana Alejandra, con su niña que ya está bien grandota. ¿De acuerdo a aquella niña pequeñita que pasaba a cantar alabanzas? Y mírenla, ya creció. Y su hijo también, que está entre nosotros. Gloria a Dios. Así que yo les digo, siéntanse bien y alaben y adoren a Dios. Y ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. 3 cosas noto yo en el versículo 14 que leí. ¿Para qué son esas 3 cosas? Dice que son para estar como herederos con el Señor. Se requiere entonces la elección. No, primero se requiere el llamamiento. Segundo, ser elegidos. Y lo tercero, también junto con esas 2 cosas, ser fieles al Señor. Amén. Aquel hermoso canto que dice: fiel, fiel al Señor yo seré, y la corona de vida tendré. Eso siempre debe de llenarnos de contentamiento y motivarnos con convicciones a querer ser herederos realmente de esa gloria que el Señor nos promete. Y por ello nos dice en la última parte de este versículo: y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Llamamiento, elección por fidelidad, titula. Bien. ¿Qué clase de llamamiento quiere el Señor que tengamos?
Pues precisamente Él quiere que tengamos el llamamiento que el Señor sabe hacer a todos aquellos hombres y mujeres, invitándonos a ser de Él. Ser de Él para alcanzar la vida eterna de bendición, la vida eterna de felicidad, una vida de gozo, una vida donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, porque precisamente al ir para allá con el Señor es porque vamos por vencedores. No por derrotados, sino por vencedores. Y mire lo que hermoso que nos dice el Señor. Si nosotros entendemos el propósito del Señor y a lo que Él vino, dice que en su primera venida, Él vino no en relación con juicio para nadie. Él vino en la primera venida, que hermosamente nos declara, porque vino a buscar, para darle salvación a lo que estaba perdido. ¿Dónde perdido? En el pecado, en la maldad, en una vida contraria a la voluntad de Dios. Y el Señor vino a buscarlo. Y no batalló mucho, porque Él lo sabe todo. Él conoce los homicidios. Él conoce lo que hacemos. Él conoce, repito, absolutamente todo. Cuando Saulo de Tarso se le dijo, mira, éntrate en Damasco. De todas maneras, para allá veniste, ya estás aquí, ahora vete directamente a la calle la derecha. No le dijo vete por la derecha. Vete a la calle la derecha y ahí va a estar un varón mío, le dijo el Señor Jesucristo, que se llama Ananías, pero no el esposo de Zafira, no, otro hombre con el mismo nombre, Ananías, y le dijo, mira, Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Ahí estamos nosotros mirando cómo el Señor también tenía la mirada puesta en este personaje, en este varón, que no podemos decirle varón de Dios, sino un varón contrario a la voluntad del Señor. Un hombre blasfemo, un varón perseguidor de la iglesia del Señor, que se conforma por hombres y mujeres en diferentes edades. Y este hombre iba relamiéndose, y con toda la seguridad de que iba a darles una buena lección a muchos cristianos en Damasco. Pero antes de lograr la consumación de ese mal espíritu que lo iba guiando y esas cartas religiosas que los sacerdotes le dieron, firmadas allí por la corte de ellos, fueron anuladas. ¿Cómo cambia Dios las mentalidades? ¿Cómo el Señor puede cambiar de un momento a otro todos aquellos pensamientos inicuos, todas aquellas obras que no van de acuerdo a Dios? El Señor puede, tiene facultad, tiene poderío y sabe hacerlo bien, correctamente el Señor, y siempre las hace para bien de cada uno de nosotros. Así que, mi hermano,
Así que mi hermano, qué hermoso entonces es el Señor. Y aquí, en esta última parte del versículo, dice, y los que están con Él. Una visión que el apóstol Juan ya miró, él ya pudo contemplar, y Juan se dio cuenta, el discípulo amado que con el Señor están y estarán por toda la eternidad solamente los que llenen estos 3 pasos. Realmente estos 3 pasos estarán con Él para toda la eternidad, como le vengo diciendo. El primer paso que se tiene que hacer para ser del Señor en la segunda venida, cuando Él viene, ya para entonces, dice la palabra, recoger a sus santos, recoger a los que conforman parte de su iglesia en congregaciones locales, pero que son del fundamento del Señor. ¿Cuál es el fundamento que el Señor estableció para su iglesia? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya el Señor tiene puesto, sino que sobre ese fundamento hay que edificar. Bien, primer paso que hay que dar, hombres y mujeres, ricos y pobres, todas las personas que de verdad queramos alcanzar la vida eterna en la gloria de Dios, en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Este primer paso es ser llamados. Y cuando el Señor los llame, aceptar de todo corazón, con toda entrega, ese llamamiento. ¿Por qué razón? Porque con ese llamamiento alcanzaremos esa bendición eterna, esa bienaventuranza en aquellos lugares celestiales que están más allá del sol. Lugares que anticipadamente nosotros cantamos. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Qué maravilloso Dios. Bien, aceptar el llamamiento del Señor. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando el Señor nos está haciendo el llamado? Muy sencillo. Primeramente vemos las palabras del Señor en Mateo 11, 28. Venid a mí. Ahí está la invitación. Venid a mí. Hay otra manera que también el Señor nos damos cuenta que nos hace la invitación. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Nos damos por enterados cómo el Señor nos hace este llamamiento por excelencia. Volviendo entonces al versículo, venid a mí, todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. ¿De qué tiene uno que darse cuenta? Para aceptar con toda entrega ese llamamiento de parte del Señor. Revisarnos
ponernos ante el espejo del Señor, que es su palabra divina. Ese es el espejo con el cual el Señor nos permite observarnos cómo estamos delante de Dios y ser sinceros de todo corazón y observarnos. Sí es cierto, yo llevo muchas cargas, debe decir aquella persona. O yo creo que yo no traigo un costal ni dos. A lo mejor vengo navegando con toneladas. A lo mejor traigo, ¿cómo le llaman a esas cosas que jalan los carros, que los ponen detrás del carro y los van jalando? ¿Cómo se llama? No. Remolque. A lo mejor ya se trae un remolque. Pero un remolque remolcón, grande, gigante, de tanto pecado allí guardado, de tanta vana manera de vivir, de tantas cosas en las cuales se ha vivido en desagrado a Dios. Y el Señor nos hace ese precioso llamamiento. Todos los que están cargados y trabajados, no está hablando de un trabajo asunto de la forma en que se busca la subsistencia en esta vida a través del trabajo. No, sino de haber enajenado la vida a Dios. No estar llevando la vida directamente como a Dios le agrada, sino una vida fuera del orden de Dios. El Señor dice, yo te hago descansar. Yo te doy descanso. Vamos pensando un momento, pero para pensar esto, vamos al libro de Jeremías capítulo 6. Donde aparece también ese llamamiento de Mateo 11, 28. Jeremías 6, 16. Escuchemos bien la palabra del Señor. Había un hermano, ya falleció, vecino de allá de Guamuchi, Sinaloa también, el hermano Gerardo Bajiola Serrano, hijo de la hermana Natividad y su esposa, la hermana Laura, con todos sus hijos. Allí por el mismo Callejón 2 donde vivieron mis padres, por ahí vivía él. Y él, cuando llegaba a algunas congregaciones, llegaba y le decía, hermanos, voy a cantarles un estribillo corto o himno corto para que usted se haga sentir bien aquí en el culto. Y luego le decía, no nos salgamos si nos hablan de Dios. Muchos hermanos no pueden aprender porque se salen en la predicación. Otra pequeña estrofa decía, no nos durmamos. A ver, digan, durmamos. Eso no, diga usted. Eso no. No, le digo que eso diga usted porque no se va a dormir. No que eso no le agrada decirlo porque ahí se va a dormir. No. No nos durmamos si nos hablan de Dios. Porque muchos hermanos no pueden aprender porque se duermen en la predicación. ¿Cuántos dormidos hay? ¿Quieren que los despierte? A ver, los dormidos, den gloria a Dios. No hay dormidos. No hay dormidos. Adorminados, ¿cuántos hay? Que ahí están ahorita batallando entre por ahí esos demonios que vienen y le quieren poner las patitas ahí y le quieren bajar los párpados.
y al rato se va a acabar de dormir. Ninguno, pero algunos a lo mejor sí están luchando por no dormirse. Hacen bien. Que luchen por agradar a Dios. Y el sueño nos puede llegar y puede ser un factor dominante para que digamos fui al culto. ¿Y cuánto aprendiste? ¿Qué escuchaste? Nada. Ah, caray, nada aprendiste. Nada. ¿Y por qué? Por lo que decía el hermano Gerardo Bagiola Serrano. No nos salgamos, No nos durmamos, porque si no, no vamos a entender este mensaje. Dije en Jeremías 6:16, comienza el versículo diciendo, así dijo el Señor desde tiempos antiguos, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, qué cosa dice que se pregunte, cuál sea el buen camino y andad por él Y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿cómo responden algunos? Mas dijeron, no andaremos. A mí ese camino del cristianismo no me gusta, dicen algunos. A mí ese camino de Dios, yo no lo ocupo porque yo tengo mi propia religión. Yo desde niño, dirán algunos, fui enseñado en los dogmas y filosofías del catolicismo romano y yo ya sé lo que debo de hacer. Pues la verdad que no sabe lo que debe de hacer, porque vive religiosamente y durante la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que ninguna religión podrá salvar tu ser. Pero lo que sí es seguro es que la poderosa sangre de Jesucristo, como el Cordero de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que con ese Cordero de Dios, con su sacrificio cruento, tiene la facultad y tiene el poderío y tiene la autonomía de hacer el llamamiento para que todo aquel que lo oye, que no endurezca su corazón, tenga vida eterna con Dios, una vida de bendición, una vida de felicidad, una vida, oh gloria a Dios, allá en el lugar donde no permanecieron los ángeles que engañó el que era querubín. Aleluya. Hay lugar Para usted y para mí. Gloria a Dios. pero tenemos que observar los caminos que hemos vivido. Tenemos que mirarlos, paraos en los caminos y mirad. Cuando de veras querramos aceptar ese llamamiento del Señor Jesucristo, dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. En singular, camino. Y si lo encontramos ese camino, Y si lo andamos, en Jesucristo hallaremos descanso para vuestra alma. Aunque muchos digan, no andaremos. Gloria al Señor. no hay que ser de ese grupo. Hay que recapacitar. Hay que volver en sí, como aquel hijo pródigo de la palabra, que pudo él un día reconocer su condición y pudo volver en sí. De aquella vida loca, no digo de mente, de aquella vida loca a su manera en la que estaba viviendo, y el Señor lo llamó también y pudo regresar al Señor, pudo volver al Señor
y el Señor se regocijó. ¿Por qué? Porque hay más gozo en el cielo por alguien o por un pecador que se arrepiente que por muchos cientos o miles de justos que no ocupen el arrepentimiento. Pero si hablamos de arrepentimiento, absolutamente nadie en esta vida podemos decir: yo no ocupo arrepentimiento, yo no tengo de qué arrepentirme. Todos a diario, a cada segundo, estamos necesitando reconocer nuestra condición y allegarnos a este que nos hace el llamamiento con arrepentimiento. Dirá alguien: bueno, ¿y qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento es que después de una revisión personal uno se entere de que todo aquello en el mal que ha vivido debe de darle asco. Debe de darle asco. ¿Y qué es asco? Lo que causa repugnancia, lo que repugna, lo que siente uno que no es, se da cuenta uno que no es agradable. El arrepentimiento es ver las cosas que uno ha hecho mal y si le da asco, si nada más le da risita, es que no le está dando asco. Es que todavía está contento con esas cosas de maldad. Pero si en ese momento le da asco, le da repugnancia, le da una actuación de desechar aquello indigno, inmoral, mi mano delante de Dios, y usted siente esas cuestiones que le estoy diciendo, es que está caminando usted con genuinidad a ese llamamiento que el Señor le ha hecho. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, dijo el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué el Señor se preocupa por hacernos este llamamiento? Porque quiere que empecemos a fluir dando los pasos, que son 3, le dije, para llegar a estar con el Señor por toda la eternidad en rica bendición. Porque dice: y los que están con Él son llamados. ¿Por qué nos llama el Señor? Ya le dije, porque quiere tenernos con Él en su gloria. Pero en sí, ¿qué es lo que estriba en que surja este llamamiento? Mire, lo que estriba o lo que conlleva a que el Señor haga este llamamiento generalizado y público es que Dios mismo nos dio un día un predestino. Predestino. Un destino, dicho en otras palabras, anticipado. El Señor anticipadamente nos dio un destino antes de que usted y yo escogiéramos una mala manera de vivir. Pero en ese predestino, el Señor dijo en Eclesiastés capítulo 3, versículo número 11, dijo que todo lo hizo hermoso en su tiempo el Señor. Cuando Dios lo hizo usted
y a usted también, y a usted también, Dios nos hizo hermosos, hermosos, sin pecado, sin malicia, menos con maldades. Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Y en esa hermosura Dios dijo, nos puso eternidad en nuestro vivir. Pero luego buscó Salomón por qué vivían desviados de Dios, y dijo Salomón, esto he hallado, que Dios hizo al hombre aparte de hermoso y a la mujer rectos, derechos, para que vivieran en la justicia de Dios, pero ellos buscaron muchas cuentas con Dios, muchas transgresiones, y eso dijo Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23, nos dejó destituidos de la gloria de Dios. Se perdió allí el predestino, el destino anticipado de bendición que Dios nos había dado. Se perdió esa vida eterna con el Señor anticipada por la razón de nuestros pecados, la razón de no hacer la voluntad de Dios, y por ello perdimos aquel destino a la gloria de Dios. Pero aún el Señor en su misericordia, aún en su bondad y longanimidad y ternura, etcétera, etcétera, y cuántas cualidades benignas de bien, el Señor sigue teniendo. Ahora Él nos da la oportunidad de recuperar aquel destino anticipado que nos dio, a donde el Señor quería que fuéramos a morar con Él por siempre en una vida eterna. Dios no puso a Adán y a Eva, o así a Adán y a Eva, no los puso en el huerto de Edén para que salieran de allí expulsados o con tarjetas rojas. No. Dios dice que los puso, fíjese bien, para que vivieran eternamente. Les proveyó de todo, absolutamente de todo, de agua. Ahí tenían para beber y mantener su vida física. Les dio aves para que cuando tuviesen hambre mataran y comieran. Les dio bestias, reses, borregos. Todo Dios les proveyó allí a esta pareja, que en el interior del huerto de Edén habían de procrear familia. ¿Por qué? Porque Adán, en cuanto vio a su mujer, dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Y Dios les dijo, procrear, multiplicar y llenar la tierra. Entonces tenían todo, bendición de procrear, y sin dolor la mujer cuando diera a luz. El hecho de que la mujer tenga dolores cuando da a luz, dolores que van de menos a más, es por la causa del pecado, es por la causa de haberse alejado de Dios por la maldad, y de allí vino a toda la humanidad en cuanto hablan a mujeres que procrean. Todas, yo creo, las que han llegado a ser mamás, porque algunas no son mamás todavía, son mamacitas, ¿no? O no les dice el novio así, no les dice el novio así.
que no hay dónde poner. Ay, mamacita, ay, mamacita, ay, mamacita. Y al rato, de palcate viejo, ¿a dónde te aventaré? Pero ahorita son las mamacitas. Y las mamás ya saben de ese acto de dar a luz, que se cumple la palabra. Bueno, a razón del pecado también les costó la expulsión del huerto de Edén. Y tuvieron que salir rumbo a un lugar donde no conocían, habiendo sido puestos por Dios y habiendo vivido en el interior del huerto de Edén. La Biblia no dice cuántos años, pero de muchos años, porque ahí no contaba el tiempo. No contaba el tiempo. Todo el temporal o tiempo que estuvieron allí era un lugar de felicidad. Huerto de Edén, lugar de felicidad. Bueno, pero Dios quiere que se recupere un lugar. Y un lugar hasta la gloria de Dios, hasta el cielo número 3. Pero ahora le dije, usted y yo tenemos que elaborar ese destino. El camino nos lo da el Señor. Yo soy Jesucristo, soy el camino para que llegues a la gloria. Así que hay que andar por ese camino. Hay que abordar ese camino y caminando, llegaremos a él. Carta a los Romanos. Y si sabe quién vive todavía y vive por la eternidad, dele gloria. Romanos capítulo número 8. Romanos 8. Fíjese bien. Verso 29 al 31. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Hasta el llamamiento. Y a los que el Señor ha llamado y han aceptado ese llamamiento, el Señor que dice, a estos, aparte de llamarlos, los ha justificado. Según dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el Señor nos habla de ese predestino que se perdió, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero nos da una oportunidad de volver a entrar en ese peregrinar con el Señor para que alcancemos esa gloria de Dios. Sigo leyendo en Romanos 8. Dice, y a los que justificó por su nombre, por su sangre, por su sacrificio, a estos también, ¿para qué los quiere? Para la gloria, para glorificarlos. Entonces, Pablo hace una pregunta a los hermanos que se reunían allá en la congregación en Roma y le dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se opondrá a los designios de Dios? Si Dios nos quiere favorecer, Dios nos quiere bendecir, ¿por qué rechazar los designios de Dios? ¿Por qué negarnos a seguir y a continuar, a terminar nuestra vida en el Señor? Bendito sea Dios, y dele palmas al Señor con todo ánimo, con toda entrega, porque bendito es el Señor, porque su nombre es toda la gloria.
para siempre. Diga amén. Qué bonito esto. Si Dios es a favor, por nosotros, ¿quién es el ser más poderoso que existe? Dios, porque Dios es todopoderoso. Entonces, si ese Dios todopoderoso quiere estar a nuestro favor, ¿por qué rehusarnos? ¿Por qué no aceptar el llamamiento? Es un llamamiento para gloria. Entonces, volviendo a la parte básica del tema, dice que el Señor nos habla del primer paso que hay que dar. Si usted ya lo dio, enderece sus pasos. Si no lo ha dado, hay que darlo. Y si usted se está preparando para darlo prontamente, el inicio de ese andar en el Señor va a ser con su bautismo, según la enseñanza que llevamos hasta hoy. Hoy nos reunimos a seguir estudiando la doctrina prebautismal para estos 6 que tenemos a bautizar. Y hermanos amados, qué bueno es el Señor, qué hermoso es Dios. Capítulo 17. Y los que lo van a dar hay que darlo. Hay que darlo, hermanos amados. No mengüe. Ya está yo empezando a sentir luchas más fuertes. Yo le dije, va a estar sintiendo, va a estar experimentando luchas tenaces, fuertes, agresivas en su contra. Por eso tiene que permanecer fiel. Todavía no se llega al Señor, pero ya vaya practicando esa fidelidad para con Dios. El primer paso es el llamamiento. Dijimos, bueno, ya observamos que es para bien. Pero cuando usted da ese paso llamado llamamiento del Señor, enseguida viene otro paso. Y no es paso del norte, no, viene otro paso. Y según la palabra, ¿cuál es? El paso de ser elegidos. Ya nos llamó el Señor. Bueno, ya aceptamos el llamamiento. O ya lo está aceptando. Bueno, ahora después de ese paso, usted tiene que entrar al paso de la elección. Usted tiene que estar bien apercibido. Usted tiene que estar siempre diciendo: el Señor se está fijando en los llamados que llamó. El Señor los está observando. El Señor está enterándose. El ojo de Dios está allí observando a todos los que hemos aceptado el llamamiento del Señor. Y Él es el que va a decir: este pasa al otro carril, al carril de la elección, lo elijo, lo escojo, lo selecciono, porque en el llamamiento está muy bien, entonces merece ser elegido. No va a decir el Señor, ojalá así sea para con todos nosotros. No va a decir, definitivamente lo rechazo. No. Él quiere que sigamos en pos de Él, siguiéndole a Él. Así que el siguiente paso, no se te olvida, ¿cuál es? Después de aceptar el llamamiento, es la elección. Portarte bien en tu llamamiento,
Desde el momento que te rindes a Jesucristo, caminar, luchando, esmerándote o esmerándonos, por decir todos estamos en esa balanza, para que el Señor te diga, eres de los elegidos. Voy a poner aquí una guía para luego volver. Voy a tomar el capítulo 20 de San Mateo. San Mateo en su capítulo 20, en su verso número 16, dice así dice: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Santo el Señor. Qué tremendo está aquí esta frase del Señor. Como diciendo el Señor, cuando yo los llamé, muchos han venido en pos de mí. Muchos me han seguido. A estos se les preguntó por el ministro que los bautizó, ¿por cuánto tiempo usted se compromete incondicionalmente a servirle al Señor todos los días de su vida? ¿O cuánto tiempo usted se compromete? A mí, tengo yo predicando en estos lugares del Pueblo Nuevo. Allá, ¿cómo se llama otro del pueblo? ¿Está bien? Pueblo Nuevo. ¿Y cómo se llama, hermano Javier? Aparte de Pueblo Nuevo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, ¿verdad? Concepción de Buenos Aires, ¿no? Concepción de Buenos Aires. Allá empezamos el Chato y yo. Seguimos allá por los ranchitos que están allá en la orilla de la carretera que sale de Mazamitla a Guadalajara. Allá anduvimos predicando, buen tiempo también, y luego nos adherimos a la congregación en Mazamitla allí estuvimos, en Mazamitla, y de ahí me vine para acá, hasta que llegué a Ciudad Guzmán, contando el paso del ganado, la garita y todo eso. Ustedes conocen algo, ¿verdad?, de nuestro peregrinar predicando en estos lares. Lares significa lugares. Y entonces, hermanos, estaba viendo el otro día mis cuadernos, ahí mis libros que he escrito. 14,868 tengo allí. Con la última persona que bauticé, la esposa de Leonardo, Gaby. Allí está como la última. Bueno, en estos lugares estoy diciendo. Entonces, hermano amado, muchos han llegado a aceptar el llamamiento del Señor. Por eso el Señor está diciéndonos aquí en Mateo 20, verso 16, porque muchos son llamados. Pero cuando el Señor haga el recuento en aquellos llamados, en aquellos que un día aceptaron el llamamiento del Señor, le dije, todos a mí me han dicho cuando los he bautizado, aún llorando me han dicho, gimiendo me han dicho, por todos los días de mi vida. Al hermano Abel tuvimos que llevarlo hasta Monclova, Coahuila, para bautizarlo allá. ¿Recuerdan, hermano Abel? Junto con Joel, el hijo de Ignacio Silva. También allá se bautizó este muchacho. Miren. Pero hermanos amados, el Señor con perfecta convicción de razón y causa dice, escuchen, me dice el Señor, viene el escogimiento, porque muchos son llamados, mas pocos
son los escogidos. Son los escogidos. Ahora es importante el llamamiento a aceptarlo, porque no se puede dar el paso número 2 sin dar el número 1. Y aquí que estamos cerquita, San Mateo 24, aprovechando eso, versículo número 31. Dice que el Señor va a mandar a sus ángeles, aquellos ángeles santos que se quedaron allá con el Señor, que siguen guardando su morada, que siguen manteniendo su santidad para con Dios. No aquel tercio de ángeles que se rebelaron, no. Los que tiene el Señor allá, dice, enviará el Señor sus ángeles con gran voz de trompeta, que es la 7ª, y juntarán a sus escogidos. ¿Por qué le estoy diciendo? No conviene quedarnos en el llamamiento habiéndolo aceptado, no solo digo rechazado, habiéndolo aceptado. Hermano, usted no se va a bautizar para caminar una semana, para caminar 3 días, para caminar 15 días o un mes cuando mucho, no. El Señor quiere verlo a usted, que camine en el Señor de ese momento que es bautizado, que es sumergido y sacado del agua como una nueva criatura para caminar en el Señor rumbo a la gloria de Dios. Aleluya. Todos los días de vida que Dios le preste. Dijera uno, todos los días de su vida y de bajada también. ¿Cómo no? De subida y de bajada tenemos que seguir al Señor. O que la cuesta está muy pesada, se eleva. Al rato se repone en la bajadita. Así que siempre, como decimos, llueva o truene, sea de noche o sea de día, así decimos, figuradamente. ¿Cuánto tiempo se compromete usted a servir al Señor? Ya llegamos a la mitad de la enseñanza doctrinal. Exactamente hoy llegamos a la mitad de la enseñanza doctrinal. Ya tenemos 10 asuntos definidos allí. Hoy estudiamos que Jesucristo es el soberano y único Dios existente. Lo vimos ampliamente y pues gloria a Dios. Gloria al Señor. Y enviará el Señor sus ángeles. ¿A qué los va a enviar? A que cumplan con la profecía del Salmo 50, donde dice en el verso 3 por ahí en adelante: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y la tierra declarará sus obras. Y la tierra declarará sus obras. ¿Cuáles obras vamos a presentarle al Señor que estamos haciendo en nuestra vida viviente aquí sobre la tierra? Porque la tierra va a declarar que las obras de cada uno de nosotros. Y el juez calificador, Jesucristo, el Señor de señores, Jesucristo, el Rey de reyes, Jesucristo, el juez de vivos y de muertos, Él va a decir: este pasa al siguiente rango, escogido. Este no pasa. Qué triste cuando el Señor ya nos diga desde el momento del escogimiento: no pasas. Y enviará el Señor a sus ángeles, y es muy claro, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No va a quedar un punto cardinal sin que el Señor no llegue, no envíe sus ángeles para que recojan a aquellos escogidos del Señor. Oiga usted, esto está interesante. Hay 2 porciones bíblicas donde el Señor apercibió a muy buen tiempo
Allá en San Mateo 7:21 y en Lucas 6:46, el Señor dijo en la primera cita que le dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor. O sea, no porque me dice Señor, Señor, no, le voy a dar entrada al rango de los escogidos. Porque el Señor le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Lo que dijo Lucas 6:46, y no hacéis lo que yo digo. Así que no consiste solamente en bautizarse y ya, olvidarse del Señor. Pónganse listos, porque yo estoy observándolos. No cree que se me duerme el gallo. Este gallo hoy, ¿ya lo oyeron? ¿Lo oyeron o no lo oyeron? No se me duerme el gallo. Sigue cantando. ¿Qué conectado estás, mi hija? Oye, a ver, aquí estoy, dice. Aleluya. Qué maravilloso es esto. Estoy observándolos. Y les admiré, les dije hoy, admiro su empeño. Admiro su entrega, su esfuerzo. Han tenido que invertir sus finanzas para los taxis, para venir, y los admiro. Yo me estoy apercibiendo de todo. Así que, ¿listos? Porque estamos observando de veras quiénes quieren ser aceptantes del llamamiento y esmerarse para entrar a ser seleccionados por el Señor. Que les toque, que Dios los escoja. Pero no consiste en decir Señor, Señor. Porque muchos en aquel día me dirán Señor, Señor. Me van a querer reclamar diciéndome: oye Señor, pero si yo me bauticé en tu nombre. Y el Señor le va a decir: hijo, porque ya pasó a ser hijo de Dios cuando el momento que se bautiza. ¿Y cuánto perseveraste en mí? ¿Cuánto? ¿Cuánto de cantidad perseveraste en mí? Dime. Pues Señor, es que no empiece con sus esques. Usted se bautizó para ser cristiano, no para ser esquiador. Así que dice el Señor que muchos son llamados y pocos, que dice Mateo 20:16, y pocos los escogidos. Ahora, si usted pasa del llamamiento al escogimiento, dele gloria a Dios. Entiende que hay una razón fundamental, un paso fuerte que usted dio, un paso clave que usted dio, que se llama fidelidad a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Perseverancia fiel a Dios. Si usted no persevera hasta el fin, no le es fiel al Señor hasta la muerte, usted no va a alcanzar el último paso. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel, aquí está la nueva Jerusalén para ti. Allí está el reino milenial. Ahí tienes el árbol de la vida en el interior de la nueva Jerusalén, para que tú entres a la hora que quieras, porque aquí no habrá día ni noche. Vas a entrar a la hora que tú quieras, no va a haber contabilidad del tiempo. Entra a comer del árbol de la vida. Pero de sábado en sábado vas a entrar a adorarme a mí.
Y de mes en mes me vas a traer el reporte que tú hagas, de tu trabajo que hagas con las naciones que te toquen o las ciudades que te toquen gobernar en el reino milenial. Qué hermoso ese último paso. Fidelidad al Señor. Fidelidad al Señor. Aleluya. Ahora en la semana, hermana Alejandra, me estaba acordando de usted con aquel himno que le encantaba cantar. Y el siervo sigue. ¿Se acuerda? Ese. Me estaba acordando yo de usted en la semana. Así me estaba acordando nada más. Ahí me encontré una de las copias que utilizó alguna vez en los cantos y me acordé. Sigue adelante, de triunfo en triunfo, por tu Señor. Aleluya. Nada de que un paso para adelante, 4 para atrás. No. Ninguno para atrás. Decía Guillermo Luna León, ni para agarrar vuelo. Ese paso de la fidelidad, allí encierra todo el triunfo. La victoria en el Señor, allí lo encierra con la fidelidad. Si llega la fidelidad, es porque aceptó el llamamiento, caminó en el Señor, le tocó ser escogido, por fiel que usted fue. Y si no fue fiel, no logrará la vida eterna con el Señor, pero sí tendrá vida eterna, pero no con el Señor, con el diablo y sus demonios, porque el Señor le va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco, te vas al lago de fuego, hecho para el diablo y sus demonios. Tú te asociaste a vivir con el diablo, vete a donde está tu padre el diablo, porque de ellos eres tú. Entonces, aquí, hermanos míos, nos conviene ya la fidelidad. La fidelidad. Ser fieles al Señor ante la muerte y hasta la muerte. Fieles, fieles, fieles al Señor. El Señor nos dice esa fidelidad en Apocalipsis capítulo 2. De esa fidelidad, el Señor nos la va a premiar, amados hermanos. Apocalipsis 2, verso 10. Fíjese cómo le dice el Señor a la iglesia en la edad de Esmirna, edad de la tribulación. Le dijo el Señor: no temas en nada, no te cobardes en nada. No temas, no tengas miedo en nada. ¿Sabes qué va a pasar contigo? Porque el Señor te quiere que seas de los escogidos. Ya aceptaste el llamamiento, ahora te quiere que le seas fiel. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el que dijo el apóstol Pedro, vuestro adversario: el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. De mí lo vas a recibir, dice el Señor Jesucristo. Yo te lo voy a entregar, esa corona de la vida eterna. Esa corona es para ti, pero tú para mí tienes que serme fiel hasta la muerte. Y la corona de vida yo te la doy. Así que, amado pueblo, el Señor así nos dice: vienen tiempos en los últimos días donde el diablo, que le ha hecho mucha la lucha a usted para sacarlo
del camino de Dios, ese camino que lo lleva a la gloria del Señor, y usted ha permanecido firme en el Señor, el diablo sigue interesado en usted. Le gusta a usted al diablo. Pero a usted no le gusta el diablo. Me equivoqué, perdón. Me equivoqué, perdónenme. Ajá, ¿la atiné? Ah, bueno, entonces diga, amén, hermano. A mí no me gusta el diablo. Ni parecérselo, compadre. No, porque no le tiene miedo. Y si le tiene miedo, hasta lo compadre. Pero como no le tiene este miedo, usted le tiene miedo, le tiene temor a Dios. Aleluya. Entonces él sigue enojado. Ese tremendo ser maligno, dice, va a querer aprisionarnos en sus artimañas, con sus cosas, y tendremos tribulación por los 10 cuernos de la bestia, que significan los 10 días. Ya viene pronto la marca de la bestia, el dinero digitalizado. Así que fíjese bien, tendréis tribulación por 10 días, pero no importa, venga lo que venga. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En Mateo 24, en su versículo 13, nos dice la otra expresión bíblica que nos conlleva a ser fieles al Señor. Mateo 24:13 dice, un poquito antes, dice en el versículo 12 y luego el 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, y no habla de los impíos, de los pecadores, habla de gente que conoce al Señor, de gente que aceptó el llamamiento de Jesucristo, de gente que está luchando por ser de los escogidos, pues está esmerándose en serle fiel al Señor, dice, y por haberse multiplicado la maldad se ha multiplicado. El amor de muchos, ese amor que tenían a la salvación, ese amor que tenían a Dios, ese gozo, esa alegría, ese contentamiento con el cual empezaron caminando en el Señor, dice que al enfriárseles el amor de Dios en sus vidas, se van a enfriar, se van a empaletar. La paleta es helada, la paleta es fría. Usted ha visto paletas hirviendo, de calentitas, ¿sí? No, ¿verdad? Usted las ha visto, ya metidas ahí, metido el leño y a ellas ahí, ya esa agarradera que le pone uno para saborear la paleta, siempre es helada. Así que fíjese, entonces, el amor de muchos cristianos se va a enfriar en estos últimos días. Que no sea de usted. Pídele a Dios que no sea el mío. Al contrario, tampoco que se ponga tibio, que siempre estemos ardientes en el Espíritu de Dios, sirviendo al Señor con alegría. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. Y esto no está correcto, porque caeremos en la apostasía. Mejor cumplamos con el verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero tuvo que ser bautizado y decidido a perseverar en el Señor. Este es el asunto. Yo deseo que Dios les bendiga, que Dios les guarde mucho, pero que sea bastante lo que Dios les guarde,
Y ánimo le digo a todos, a los que ya aceptaron el llamamiento, a los que ya lo van a aceptar, a los que han estado caminando en el Señor y a los que están luchando por serle fieles al Señor. Les repito, mi deseo es que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios le dé muchas fuerzas para seguir adelante, aunque vengan tiempos peligrosos, aunque venga lo que venga. Ustedes conocen mucho de la doctrina de los últimos tiempos que les he predicado. No pierdan su salvación. Ámenla como un tesoro para ustedes, de lo más costosísimo. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, no se le olvide que los que estarán con el Señor en su gloria es porque en la vida fueron aceptantes del llamamiento, se esmeraron para ser escogidos y fueron fieles a Dios. Oramos al Señor. Ciérrese ahí sus ojitos, luego recoge sus cositas, luego, si va a tener el apunte que hizo, pues no lo tire aquí,